Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. ¿Qué es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, o CEDAW, por sus siglas en inglés? Es un órgano que se encarga de supervisar la correcta aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en el que todos los países que están adheridos a él tienen la obligación de presentarle informes periódicos que están relacionados a la manera en que estos aplican todos los derechos que están amparados en la Convención. En las reuniones que son celebradas por el comité, se examinan dichos informes y se formula a cada Estado parte una serie de recomendaciones que son vistas como observaciones finales. Al comité lo conforman un número de 23 personas que son totalmente expertas en materia de derechos de la mujer de todo el mundo. Hasta el momento se contabiliza un total de 138 expertos que han servido como miembros del comité desde 1982. Sus funcionarios están compuestos por un presidente, 3 vicepresidentes y un relator. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue adoptada de una forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y entra en vigor en 1981. Se trata de uno de los instrumentos internacionales que más ratificados han sido por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Esta convención posee un marco obligatorio que es de cumplimiento para todos los países que la ratifican, en busca de lograr el empoderamiento de las mujeres y de las niñas, además de reconocer los derechos de las mismas. Algunas generalidades de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer nos dicen que esta es considerada como la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, que tiene 30 artículos y además que los Estados parte están obligados a cumplir con cada uno de ellos. Se sabe que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, y es por ello que la CEDAW consagra derechos económicos, sociales, civiles y políticos de todas las mujeres. Entonces los estados tienen como tarea prevenir que nadie viole la Convención, de promover el ejercicio de los derechos que en ella se contienen y de garantizar la Convención o los derechos humanos de todas las mujeres. Las recomendaciones que se emiten permiten alrededor del mundo que se limiten las leyes que forman parte de discriminación hacia las mujeres. Ayudan a combatir la trata y explotación de mujeres, a asegurar el derecho a educación, empleo y atención médica, a promover la participación de las mujeres en actividades públicas, a asegurar su acceso a la justicia y a ofrecer seguridad incluso a mujeres indígenas. Cumplir con la Convención es realmente un compromiso. Mecanismo de denuncia. Fue creado para que los individuos puedan denunciar cualquier tipo de violencia a los derechos de la mujer. Su principal propósito es que todos los estados puedan poseer instituciones especializadas en mecanismos para admitir denuncias en caso de discriminación y violencia a los derechos de la mujer. Por este motivo, los estados deben de crear un mecanismo de denuncia en donde se apliquen todos los protocolos y lineamientos necesarios para que las mujeres puedan acudir de forma fácil y segura a realizar su denuncia en caso de violación de su derecho, y que de la misma manera se les pueda brindar una respuesta eficaz y oportuna. Con este mecanismo también se pretende que los estados parte creen una institución independiente de las instituciones de derechos humanos que tengan como objetivo principal examinar denuncias realizadas por mujeres y vinculadas a la violación de sus derechos con el propósito de brindar dictámenes y formular recomendaciones con referente a los casos. Existen dos formas a través de las cuales los particulares pueden presentar su denuncia. La primera es ante el comité, quienes solo aceptan denuncias de aquellos estados que han ratificado el protocolo que los autoriza para actuar en caso de violación de los derechos de la mujer. En algunos casos, la comisión puede estudiar las denuncias o comunicados de los particulares que afirman que se han violentado los derechos protegidos en la convención. Todo esto en conformidad a lo plasmado en el artículo 2 del protocolo facultativo.
La segunda es ante organismos internacionales, quienes establecen 3 requisitos previos. La primera es el agotamiento de los recursos judiciales internos, esto como regla general para todos aquellos estados en el cual se ha producido la violación del derecho humano. La segunda es el posible acceso a justicia gratuita. Esto explica para todas aquellas personas que no puedan pagar un proceso judicial, deben de informarse sobre los mecanismos establecidos en su país para litigar gratuitamente. Y por último tenemos la elección del mecanismo de denuncia a utilizar, en donde se deben de estudiar cuáles son los mecanismos de denuncia realmente aplicables o disponibles en cada caso. Mecanismos de seguimiento que implementa el Comité. Tenemos los informes de los estados sobre la aplicación de la Convención conformados por el Documento Básico Común, que contiene información de índole general y concreta sobre el marco general para la protección y promoción de los derechos humanos, y el informe específico, dividido en informe inicial y periódico. El inicial indica que desde la ratificación o adhesión a la Convención, los estados tienen un año para presentar este informe sobre todo tipo de medida adoptada para cumplir las disposiciones de la Convención y los progresos realizados. Los informes periódicos tienen como fundamentos la información sobre el cumplimiento de lo indicado en las observaciones finales del informe anterior y explicaciones de los incumplimientos, un examen analítico orientado hacia los resultados realizado por el Estado, información sobre los obstáculos nuevos o persistentes que impidan a las mujeres el disfrute de sus derechos humanos y las medidas previstas para superarlos. Las medidas encaminadas a aplicar los resultados de conferencias, cumbres y exámenes de las Naciones Unidas. La Convención y la Plataforma de Acción de Beijing se refuerzan mutuamente, ya que la plataforma, con sus 2 esferas de preocupación, forma un plan normativo y programático que puede ser utilizado para la aplicación de la Convención. Asimismo, se debe incluir información de la aplicación de elementos relativos al género de los ODS y se toma como referencia la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que trata de la necesidad de consolidar los datos acerca del efecto de los conflictos armados sobre las mujeres y niñas. Examen de los informes por parte del Comité. Este pretende ser un diálogo constructivo con la delegación con objeto de mejorar la aplicación de la Convención por el Estado parte. El Comité aprobará y hará públicas sus observaciones finales sobre el informe y el diálogo, y se incluirán en el informe anual presentado por el Comité a la Asamblea General. Existe otro mecanismo, que es la investigación. Cuando se recibe información que muestra violaciones graves o sistémicas por un Estado de los derechos enunciados en la Convención, el Comité solicitará al Estado su colaboración en todos los ámbitos. Este procedimiento es confidencial y se encuentra estipulado en el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención, que solo resulta aplicable para los Estados que firmaron el Protocolo Facultativo. El Comité da seguimiento a los derechos que se reconocieron en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, llevado a cabo en el año 1979 y suscitado en la ciudad de Nueva York. El convenio establece en el artículo 1 que la discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera, trabajando de forma ardua en erradicar cualesquiera que fuera el paradigma de la población en las distintas esferas existentes. Ahora bien, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales encontramos el artículo 11, el cual menciona que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer en condiciones de igualdad con los hombres los mismos derechos, en particular, el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano y el derecho a elegir libremente su profesión y empleo. Entonces, mediante este artículo se puede apreciar de forma clara que tanto hombre como mujer están en su derecho de trabajar, de elegir qué quieren ser en la vida y la manera en la que ganarán su sustento. Los tiempos han cambiado y la forma de ver el mundo también. Es indiscutible que como seres humanos se debe ir eliminando los prejuicios sociales y culturales a fin de encontrar un equilibrio y una igualdad entre géneros. Continuando con el tema
de derechos que se reconocen en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, encontramos en el artículo número 15 la igualdad de la mujer con el hombre ante la ley, lo cual se refiere a dos puntos muy importantes. Número 1, la capacidad jurídica que debe ser idéntica a la del hombre, en ningún momento debe ser menoscabada de ninguna forma en cuanto a la firma de contratos, administración de bienes, y también un trato igualitario en cualquier etapa de procedimientos ante las cortes o los tribunales pertinentes a los cuales se sometiera la mujer. Y número 2, la circulación libre y la libertad de elegir su residencia y domicilio, lo cual se refiere a que de ninguna manera se le va a obligar a permanecer en la residencia o domicilio al cual ella no estuviera de acuerdo. En el siguiente artículo, el número 16, encontramos la igualdad en asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. En este caso encontramos 5 puntos importantes. El primero es contraer matrimonio solo a su libre albedrío y su pleno consentimiento. No puede ser obligada a casarse, ni mucho menos a que se le escoja la persona con la que debe casarse. Número 2, el derecho y responsabilidad como progenitor en cuanto al cuidado de los hijos, la tutela, el número de hijos o el intervalo de los nacimientos que tendrá cada uno de ellos. Número 3, elegir el apellido. No puede obligársele a usar el apellido que ella no desea. En cuanto al matrimonio, tampoco la profesión. No se le puede obligar a estudiar o a desempeñarse en un cargo en específico o a su ocupación. Punto número 4, los derechos en materia de propiedad. Tiene todo el derecho de comprar, gestionar, administrar y gozar de los bienes matrimoniales que se adquieran. Y número 5, sin efecto jurídico, el matrimonio de niños, es decir, se fijará una edad mínima para que se pueda casar. La persona no está obligado a casarse cuando es menor de edad o cuando se considere un niño en cada uno de los países. Principales aportes en materia de derechos humanos. Bajo la tarea de erradicar la discriminación contra las mujeres y niñas, la Convención obliga a los Estados parte a realizar todas las acciones posibles para lograr este objetivo. La Convención detalla de manera particular los tipos de discriminación que pueden afectar a las mujeres directamente y al mismo tiempo cómo eliminarlos. Reafirmando esta tarea, la Convención continúa su función con el estudio e investigación de informes que contienen las acciones ejercidas para erradicar la discriminación contra las mujeres, los cuales son presentados por los Estados firmantes. A la CEDAW se le atribuye como reconocimiento ser el primer organismo que se pronunció y se mantiene vigilante contra la mutilación genital femenina. La CEDAW realizó una recomendación general en 1990 en la cual se detallan las contrariedades de esta práctica y la categoriza como un atentado contra el derecho y la vida e integridad de mujeres y niñas, por lo cual sugirió la creación de leyes que prohíban esta práctica. El Comité de la CEDAW recomendó al Estado salvadoreño aprobar reformas al Código Penal para legalizar el aborto en al menos 4 causales. El mayor impacto de esta recomendación se da cuando en octubre de 2016 la vicepresidenta del Congreso salvadoreño, Lorena Peña, presentó una enmienda al Código Penal que, de ser aprobada, despenalizaría el aborto en 4 causales, cuando el embarazo pone en riesgo la vida, la salud e integridad de las niñas y las mujeres, en caso de que el embarazo sea producto de una violación sexual, en caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina. A la fecha, la reforma ha recibido el apoyo de la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, una coalición de más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos, incluyendo la Agrupación Ciudadana y diversas activistas y organizaciones internacionales de derechos humanos. La coalición de ONGs liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos lanzó la campaña de las 17, haciendo un llamado para la liberación de Guadalupe y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas y fueron juzgadas por aborto y sentenciadas por homicidio. CEDAW, en su recomendación número 19, conceptualiza que la violencia contra la mujer debe reconocerse como una violación a los derechos y libertades de la mujer. La violencia contra la mujer es considerada una discriminación muy arraigada en la sociedad que limita a la mujer a no gozar en plenitud sus derechos como los hombres. La nueva conceptualización abre paso a abordar este problema con un nuevo marco legal que permite exigir medidas de obligación no solo morales sino también jurídicas.